está en YouTube. Búscanos en YouTube como Sol FM. Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria. Las caras del autismo. Auténticos, unidos, inigualables, sinceros, maravillosos y originales. Todas las facetas de un mundo diferente y especial en Las caras del autismo con Sofía La Chapelle por Sol, la más interactiva. Buenas noches, República Dominicana. Continuamos en sintonía del Sol 106.5 FM, la más interactiva. Qué bueno que estás allí en el dial, continuando en vivo con el programa Las caras del autismo. Señores, la tecnología a mí me sorprende. Yo no sé si a ustedes. Yo estoy desde la ciudad de Miami con tremendo aguacero, transmitiendo para ustedes gracias a RCC Media, gracias al equipo de apoyo, de trabajo que tenemos para ustedes y también los técnicos, claro que sí, en cabina. Si no fuera por ellos, créanme que yo quizás ni entro en el programa. Gracias a ustedes que nos escuchan en este quinto año ya, sábado tras sábado. Esperamos en Dios que podamos estar hasta que nos lo permita la administración y ustedes con su cariño, con ese deseo de aprender, de conocer y de informarse. Aquí hablamos de discapacidad con capacidad, de las personas que tienen alguna condición de vida de nacimiento o quizás el destino los llevó a tener una condición y somos inclusivos. Nosotros sí podemos decir verdaderamente que somos inclusivos porque hemos hablado con todos los demás del gremio, como dirían. Este mes que ya mismo finaliza, como ustedes saben, es el mes para hablar y crear conciencia de las personas sordas o sordomudas, como le quieran llamar. Lo importante es que nosotros hemos tenido la semana pasada una gran representación y también me parece que ya Maritza Botier y el equipo que está en cabina tiene algunas invitadas. Me parece que Melba, que Sonia, vi ese nombre por allí dentro de un grupo de trabajo que tenemos. Qué bueno que nos visiten. A ustedes que nos escuchan o que nos ven a través de Roku TV, estás en tu casa, estás en el carro, estás donde estés a través de www.sol.com.fm. Bienvenido y queremos que nos llamen. Yo voy a pasar en cabina para que podamos hablar. Miren, en esta semana yo sé que han pasado cosas que son noticias, pero yo no quiero volver a tocar el mismo tema. Ya para buen entendedor, pocas palabras bastan. Ya la justicia en República Dominicana está haciendo lo que dicen tienen que hacer, pero yo tengo mi opinión y la voy a dar de manera dentro de lo que cabe neutral. Si de justicia se trata y si de presentar cantidad de profesionales que no están haciendo su trabajo, señores, un solo nombre no es suficiente. Yo creo que si fuéramos justos en la justa medida, como lo dice la balanza de las leyes, estaríamos escarbando mucho más. Pero nada, como todo en la vida y lamentablemente los medios de comunicación y las redes sociales se han convertido en una plataforma de cuando les coge con un tema no lo sueltan. Ojalá, de verdad, el gobierno en mi país empiece a revisar muchas cosas que están mal dentro de los servidores para el área de discapacidad, porque serían muchos más los que tuviesen que dar explicaciones o quizás aclarar si es cierto o no lo que se le imputa. Con eso los dejo. Vamos a hablar de cosas más positivas, de lo que se puede hacer para un mundo mejor. Compañeros en el estudio, gracias. Y aquí estoy escuchando y me integro enseguida que pueda. Buenas noches. Nosotros desde aquí, desde Sol 106.5, desde la República Dominicana, les damos la bienvenida a este súper espacio, señor, dedicado, como dijo Sofía, el mes completo de junio al mes de la discapacidad de la comunidad sorda. Hoy tenemos el gran honor de acompañarnos la señora Melba, a quienes realmente es digna de admirar y de agradecer su presencia en el día de hoy. Y dos súper amigos, señores, que son sumamente brillantes e inteligentes y han dedicado su vida
a dar ese amor, esa condición de servir sobre lo que es el ser intérprete a las personas sordas. Tenemos a Karen, quien está desde el inicio del programa transmitiendo en lengua de señas para aquellas personas que están sintonizándonos a través de Sol, www.106.5, la más interactiva, a través del internet, a través de Roku. Vean lo que es el trabajo tan maravilloso, tan valioso, señores, pero tan beneficioso para esa comunidad sorda que necesitan de la mano de un intérprete. Y por supuesto nos acompaña Jonathan también, quien es su querido esposo y quien gracias a él también hemos conocido esa lengua de señas. Y vamos a hablar sobre el rol de los intérpretes, sobre lo que es la importancia de ellos, por qué es tan vital la presencia de ellos cuando se necesita que alguien que tenga la condición de sordo, valga la redundancia, esté presente y se notifique y nos diga a esa persona a través de este papel, de ese rol de intérprete, qué sienten ellos. Doctor, ¿cómo está usted? Pero muy buenas noches. Realmente feliz en este mes. Quien habla es Alcedo Magarín. Trabajar con la comunidad sorda y la lengua de signos, que específicamente los signos en español, porque hay signos en otros idiomas que se podría crear confusión cuando una persona se encuentra con la comunidad sorda, porque no existe una lengua universal o signos universales, sino por lengua. Pero contentísimo, la semana pasada, como dijo ya la querida directora de este programa, nuestra querida periodista internacional Sofía Lachapelle, tuvimos una persona también que nos habló mucho. El programa fue hecho completo para la comunidad sorda y la lengua de signos. Fue muy significativo porque se hizo enfoque desde el punto de vista de la escasez que tenemos en el Poder Judicial, aunque están formando nuevos, la escuela está formando algunos intérpretes. Hay dificultades en los centros educativos de la República Dominicana, donde hay personas que de la comunidad sorda que no están recibiendo la docencia per se porque el lenguaje es distinto. Y también vimos algunos enfoques diferentes que encontramos y que hay que hacer un trabajo para justamente establecer los servicios de la interpretación de los signos en español para que las personas sordas puedan acceder a los recursos y servicios disponibles en la sociedad dominicana. Sé que anda por ahí un proyecto de ley que no se ha aprobado para la comunidad sorda, pero estamos trabajando. Contento esta noche ya, como ya dicen, con Karen y Jonathan, que también tendrán su espacio aquí esta noche. Gracias. Así es, recordar que estamos en el 809-540-1065 para toda la zona metropolitana, a nivel mundial en el 1-833-610-1065. Señores, este programa está dedicado todo el mes a la comunidad sorda. Vamos a iniciar hablando con la señora Melba, quien también tiene su intérprete y su forma de ella expresarse. Vamos a conocer esa comunidad sordo-ciego, que es más complejo, porque el sábado pasado hablamos de sordo solamente, pero ella tiene la doble condición. Vamos a escucharla a ella desde su alma, desde su experiencia, a ver qué significa para ella esa condición y qué necesita ella y qué también ella puede dar. ¿Qué necesitas y qué puedes dar? ¿Qué necesitas? ¿Y qué puedes dar? Bien, acércale el micrófono, por favor, para que ella... Sí. Saludos. Pues primero agradecer su invitación para ser parte de este grupo con los compañeros e intérpretes y agradeciendo pues este tiempo para hablar de un tema, pues aunque venimos hablando sobre el tema de la sordoceguera, aún no es muy conocida. Existe una confusión realmente con respecto a la sordoceguera,
ya porque se habla de sordos y ciegos, pero realmente la sordoceguera es una discapacidad diferente y es importante entender eso. Es una discapacidad que a pesar de que tiene de manera simultánea pérdidas tanto visual como auditiva, las barreras que presenta son diferentes a las barreras que tienen las personas sordas y que tienen las personas con discapacidad visual. Sus principales barreras nos hacen notar la diferencia. Muy importante para nosotros que esto se conozca porque a nivel nacional existen muchas personas con sordoceguera. Y aprovechamos siempre la oportunidad para poder hablar y aclarar esa diferencia. Muy significativo para nosotros. Realmente la sordoceguera es una discapacidad muy difícil. La mayoría de las personas que tienen esa discapacidad viven en condiciones muy marginadas porque hay una situación del desconocimiento de la sordoceguera, pero también la falta de los profesionales que puedan abordarla. Y también está la figura del guía intérprete. Entonces, nosotros en nuestra experiencia que tenemos en ATSO, pues es bien vasta porque estamos desde el año 2000. Pero gracias a Dios que las personas que han integrado a nuestra asociación, pues se han podido rehabilitar y son personas activas. Una pregunta, señora Melba. Una pregunta. Para las personas que no conocen qué es ATSO, como usted dijo, ¿eso qué es? Que no conocen qué es ATSO. ¿Qué es ATSO? La Asociación Dominicana de Sordos Ciegos ATSO es una institución sin fines de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas sordociegas a nivel nacional. Ok. Me inquieta porque justamente el pasado sábado mi ignorancia llegaba que por lo general el que era sordo era mudo, y de ahí la composición de la palabra sordo-mudo. Y hemos visto, ahí me aclararon que no. Y hoy estoy viendo las condiciones. Y hay personas que tienen condiciones distintas. Hay personas que es sorda, muda, pero hoy veo que hay sorda no vidente. Como es el caso de Melba, que lo está planteando. Y veo entonces la condición que Melba habla. ¿Y a qué se debe eso, si Melba no podría explicar? ¿A qué se debe eso? Las diversidades en las condiciones. ¿A qué se debe eso? Ok, gracias. Bueno, la sordoceguera puede ser adquirida o puede ser congénita. Adquirida puede ser por un accidente, por ingerir medicamentos, puede ser, personas, por ejemplo, que tienen alguna condición auditiva, pero no le dan la importancia, se descuidan y pueden adquirir alguna infección, y por ahí viene el problema de la sordoceguera. Algunos han sido víctimas de violencia, otros han tenido, por ejemplo, abusan al nadar y luego tienen pérdida auditiva, diferentes formas de adquirir, y otros congénitos porque ya sean el embarazo, por ejemplo, madres que tienen varicela o alguna rubeola o alguna otra condición de salud y genético. Okay. En el caso de ella, si no es indiscreción, ¿la adquirió después de adulta o desde la niñez? Realmente de niña tenía una pequeña disminución auditiva, pero pude desenvolverme normal. Ya en el 98, estaba ya adulta, me diagnosticaron una retinitis pigmentosa. Y ahí comenzó, es una sordoceguera, Usher, de tercer grado, porque el de primero es fuerte, porque al nacer lo pueden tener. Esa se adquiere en edad adulta, se desarrolla en edad adulta. En mi caso fue así. Ok.
Bien. Recordar que estamos en el 809-540-1065 para todas aquellas personas que nos quisieran hacer un aporte, también conocer más sobre esta condición sordo-ceguera, que si bien es cierto, Melba nos decía fuera del aire que tienen una fundación y que está, digamos, apadrinada por 136 personas, creo que fue que usted me dijo, señora Melba. Cuenta con 136 personas, que le confirme la cantidad de personas que tiene la institución. Sí. Actualmente tenemos registrados 135 personas. Hay compañeros que han fallecido, pero tenemos conocimiento y sabemos de un gran número de personas con sordoceguera que no hemos podido registrar por la situación de que ellos esperan respuesta. Y ATSO es la única organización que trabaja con personas sordociegas. Entonces, pues hay que manejarse. Y también tenemos condición de que dentro de la comunidad sorda están apareciendo personas con baja visión. Esas personas son sordociegas, aunque son parciales. Ok. Dentro de lo que es la ley 513, que es la ley sobre los derechos de las personas con discapacidad, no está registrada la condición sordo-ciega. ¿Qué esperan ustedes sobre este nuevo, digamos, sobre el anteproyecto que tienen, tanto de la ley sobre la mejoría, digamos, sobre la mejora de discapacidad, la ley 513, y también la ley que es especial, que se está aún todavía conociendo en el Congreso Nacional? Muy importante ese tema que ha tocado, porque aún en República Dominicana la sordoceguera no está reconocida como una discapacidad única y diferente. Como le comentaba, tienen a las personas sordociegas entre la comunidad sorda o personas ciegas. Y nosotros estamos gestionando a través del CONADI para poder abordar este tema, aunque ya lo hemos hablado, de manera que se pueda reconocer la sordoceguera como una discapacidad única y diferente. Estamos atentos a las respuestas de ellos para en la misma ley 513 pueda ser reconocida, y también los sistemas de comunicación que utilizamos las personas sordociegas y la figura del guía intérprete. Bien, le damos la bienvenida a Sonia. Hola Sonia, gracias por venir, gracias por estar aquí con nosotros. Sonia, le fue muy bien el evento que comenzó hoy y sigue mañana. Sí, bellísimo. Qué bien. Sí, Sonia, tenemos el compromiso de ir mañana. Sí. Deben de ir mañana. Sí, Dios mediante. Sonia, tú que tienes tanto tiempo, no voy a decir el tiempo, ahora no vayan a calcularnos la edad. Que no asumemos, Pero trabajando, siendo intérprete en los medios de comunicación, en tu vida normal, ¿verdad? Como profesional, ¿qué te motivó a ser parte de lo que es este mundo mágico de intérprete? Bueno, casi siempre las personas que tienen una institución es porque tienen un hijo con una condición. Uh-huh. En el caso de los intérpretes generalmente es por, no sé, tal vez incluso puede ser motivado a una forma de generar empleo, que lo es, porque es un trabajo, es una profesión. Pero entro al mundo de los sordos sin tener la menor idea, jamás pensar en nada que ver con la interpretación. O sea, yo no, pero ni remotamente. No porque no supiera que estaba esa área, porque cuando me formo con personas ya que trabajaban el bilingüismo, los años 90, 89, 90, y que se hablaba desde mi formación, desde el primer curso de lengua de señas, se hablaba de lo que es la figura del intérprete de lengua de señas, su función y quién es, que no es lo mismo que saber lengua de señas. Exacto. Pero como que no me fui por ahí, más bien me fijé en la persona, en la inclusión y la persona sorda como tal. O sea, esa persona que requiere de apoyos, de que le empujemos, de que trabajemos con ellos. Y eso ocurrió pasando yo en La Romana, que es de donde soy. Okay.
cuando todavía estaba en el colegio, en los años, pasaba por el frente de una de las extensiones de las escuelas de sordo de la Romana. La Escuela Nacional tiene extensiones y una de las extensiones es la Escuela de Sordo de la Romana, que está en el Hogar del Niño. O sea, esa escuela no estaba en el Hogar del Niño, estaba en una casona, en una casa. Y ahí estaban esos muchachos cuando todavía el tema de los... Oye, el tema de la discapacidad no era un tema en República Dominicana. No era prioridad. Estaba lo minusválido, estaba lo mongólico, todavía ese era el tema. Ese era el concepto. Porque no teníamos ni siquiera el CONADIS. Exacto. Ni siquiera remotamente se estaba pensando en CONADIS. Y bueno, imagínate, el tema de la discapacidad en sentido general no era un tema. Quizás rehabilitación por el tema de rehabilitación. Pero los sordos, imagínense. Y yo paso por ahí y digo, veo esos muchachos como haciendo eso así. La seña. Sí. Y una y otra vez, y paso. Y yo recuerdo que yo decía, pero... y entonces en la noche yo volvía a ver eso, así como una película. Y yo decía, pero... ¿qué es esto? ¿Por qué? O sea, no lo veo hablando. Era como tu llamado, porque te estaban haciendo poco a poco. Ya lo dijiste, lo resumiste. Entonces, bueno, voy haciendo, no sé, o sea, hacia futuro no tenía la menor idea, pero ya un día le digo a la maestra, yo llamo a una maestra y le pregunto que por qué ellos están hablando así, porque no lo veo articulando como normal, ¿verdad? Sí. Vocalizando, hablando como hablamos la mayoría. Y ella me dice, no, que ellos hablan así. Entonces eso empeoró la situación, porque ¿cómo que hablan así? Bueno, pero para hacer la historia larga, corta, nada, después me enteré que ellos eran personas sordas, que hablan con las manos. Después, muy seguido de eso, como yo no sé si quizás menos de un año, me entero que viene una misionera a dar un curso de lengua de señas. Y digo, pero esto tiene que ver con él, para que tú veas cómo son las cosas de Dios. De Dios, todo exacto. Está bien organizado. Y viene el curso, digo yo, pero esto tiene que ver con esto, digo yo. Yo suspendí en todo lo que yo estaba involucrada. Yo estaba en muchos deportes, siempre he sido muy activa y en muchas cosas al mismo tiempo. Paré todo, porque esto era como, aquí es. Pero yo no estoy consciente. Todo va pasando como muy natural. Tomo un curso de 5 días de lengua de señas con una misionera y un sordo misionero. Los dos son una persona sorda y una misionera. Bueno, ahí hablan de la persona sorda, hablan de los intérpretes, hasta nos dieron algunas orientaciones de qué hace un intérprete en las iglesias y demás, porque casi todos los que hemos iniciado, de alguna manera hemos iniciado por asuntos ministeriales y cosas. Yo no creo que, bueno, salvo algunas personas, pero casi todo el que ha empezado de aquellos años ha venido a través del ministerio de iglesias y demás, salen de las iglesias. Nada, cuando ellos se van, ellos nos presentan unas personas adultas sordas. Y yo veo estos muchachos acá y hacen unos dramas en la iglesia, digo yo me quedé así como que, ok. Y antes de que ellos se fueran, yo necesito la dirección de esas personas. Porque yo dije, yo no puedo dejar que se me desaparezca, yo quiero quedarme con ellos. Pero todo eso en mi mente y lo fui como ejecutando también. Hasta el sol de hoy, hasta el día de hoy. De hecho, mi formación fuera la que estudié en una universidad en los Estados Unidos, todo el tiempo fue con la comunidad sorda. 24/7. O sea, te has involucrado de manera tal que ya tú eres parte de la comunidad. En esos tiempos no habían personas así, quizás en la iglesia muy internas haciendo cosas muy específicas de las iglesias, pero así en lo secular, nada. Y las escuelas, propiamente internamente, pero hacia afuera, pues yo comienzo a salir, me involucro con los sordos, comenzamos a hacer campamentos, comenzamos a que se presente drama en los parques, que se hagan cosas. Comenzaron los sordos a salir. Y ellos, en ese momento, una pareja y yo que quedamos solamente de 100 personas que tomó el curso, todo el mundo se desapareció. Y con esos 5 días y más la conexión con la comunidad, bueno, pues ya ahí uno se quedó como referente para ellos. Si había un dolor de cabeza, si había un problema familiar, 24/7, la casa toda hora llena, no había hora de comer ni de dormir, porque ya tú eras la intérprete. La famosa era ahí dentro de entonces, de la comunidad. Esa es mi conexión. Exactamente, porque ellos no tienen más apoyo y todo el que trabaja con nosotros sabe que nosotros nos convertimos. Uno a veces solo quiere ser intérprete, quiere ser docente, hacer su rol, pero las necesidades que tiene nuestra comunidad sorda, nosotros terminamos siendo trabajadores sociales, terminamos siendo, bueno, hasta el sol de hoy. Ya ahí tuve la oportunidad de estudiar educación,
en aquellos tiempos, ¿cómo era? Maestro normal. Maestro normal. Maestro normal en la UFED, recuerdo. Ya luego fui a Estados Unidos así a estudiar en una beca que tenía la USAID con el gobierno de acá, que en esos tiempos llegamos ahí como 4 personas a formarnos como intérpretes de la lengua de señas, como idioma, como lengua. Porque ya tú lo tomaste como tu profesión. Porque me universal. invita Rosa Peña, ¿tú recuerdas Rosa Peña? Bueno, la segunda persona en CONADI, sí, claro. Doña Rosa Peña fue una persona que en los primeros años en la educación tiene que ver, es un referente. Y me dijeron, mira, hay una beca de la USAID en el área de la interpretación. Concursé, había otra chica que se supone que debió ir primero que yo, pero entonces cuando me evaluaron me dijeron no, entonces como que le pasaste por la puntuación que tenía, por mucho, entonces te vas, porque es por puntuación. Me fui a Estados Unidos a estudiar, ya vine, estudié educación especial en la en Unicaribe y ya una maestría en la UAS en psicopedagogía en inclusión. Y con los sordos, bueno, pues 100% con la comunidad, ahí trabajamos las asociaciones, ellos estaban divididos cuando yo regresé a Estados Unidos, ahí colaboramos mucho con ellos, los empujamos y como que lo enfocamos para el tema de la asociación. Ahí fue cuando viene la asociación de sordos, que nace con Tommy primero, ya estábamos antes en el club de sordos, que era lo que existía después de la escuela, el famoso Club Nacional de Sordos, y yo estuve con todos los presidentes. Y bueno, siempre es en los medios un poco como con ese deseo de gravitar en la parte de crear incidencia. Lo que nos interesa es, y el punto es llegar hasta que la sociedad entienda que hay una comunidad. ¿Cómo se inserta en los medios? Disculpen. Bueno. Ya, de decir, un recorrido. Sí, bueno, pero en ese recorrido, casualmente, como ya los medios me veían con el tema con los sordos, porque íbamos a programas radiales locales con la comunidad, hacer canciones, desde ese entonces drama, toda esa cosa, recogiendo dinero para campamento, para ellos. Profundo. Sí, profundo, sí. Y ya la gente comenzaba a ver que si en el hospital, que si esto, ya como la gente le pone la vista a la persona. Eso es típico en las provincias, suele ocurrir eso. Esta es la que anda siempre con los sordos, entonces para todo te llama. Pues yo salí en el 92, salí de la Escuela Nacional, yo entré a trabajar a la Escuela de Sordos de la Romana. Por alguna razón salgo de ahí y me mandan a buscar de la escuela de acá. Cuando estoy aquí, Rosa Peña me dice, mira, hay un tema de las becas. No, perdón, eso fue en el 96. Sí, eso fue en el 96 que yo me fui. Pero antes de irme, me llaman de la Junta Central Electoral. Me llama Fernando Báez. Me dice, Fernando Báez es de los primeros que hace los comerciales, que hacía los comerciales, que murió. Fernando Báez, el productor. Sí. Él me llama y me dice, yo quiero hacer unos comerciales para la Junta. Y digo yo, ok. Y comenzamos a trabajar eso. Yo comencé a trabajar eso con la comunidad sorda, los videos, de cómo se votaba, de cómo eran los procesos y todo lo demás. De cómo enseñarle a votar y de eso. Que se daban los pasos y se daban los instructivos. Pero esto, desde ese entonces, desde el 96, se hace. Recuerdo que para las elecciones del doctor Leonel Fernández fueron las primeras. Ok, y entonces ahí se fueron dando a conocer también de manera pública. Recuerdo que fueron como 12 o 13 comerciales. Todos los comerciales tenían lengua de señas. Sale, y ahí es cuando todos los medios comienzan, incluso el Canal 4, todo el mundo, mira, yo quiero que tú vengas a formar parte, mira, queremos que esto, que comience. Yo le dije, bueno, un momentico. Allá yo estaba transitando en el tema de la beca con Rosa Peña. Pero yo le digo, no, yo no puedo entrar a medios de comunicación porque yo no estoy formada para eso. O sea, ustedes me ven que yo me comunico en lengua de señas, pero eso no tiene nada que ver con el ejercicio de la interpretación. A mí se me enseñó eso y eso es así, porque eso es una profesión independientemente. Pero mira, que te vamos, digo yo, no. Mire, yo me voy a estudiar casualmente, si usted quiere cuando venga. Así mismo fue. Justamente cuando llegué, estaba el 4, yo pensé que yo se había olvidado eso, pero una semana llegando y de una vez entré al Canal 4. Ahí duré como 6 o 7 años por asuntos no sé qué, y ya después alguien motivó con el tema de Cavada y ahí retomamos otra vez en Cavada eso. Pero fueron esos
ahí fue que comenzó con el tema de las elecciones y que yo trabajaba en los comerciales y toda la incidencia de las elecciones, desde inicio hasta final. Yo recuerdo la interpretación. Un comercial que siempre pasaba en recuerdo junio. que andaba en las primeras alocuciones presidenciales con el doctor Leonel Fernández. Hay algo importante que usted puede dejarse como esta reseña desde el llamado, la vocación, pero también está la acción, porque estamos hablando 89 hasta hoy, sin contar los años. Pero, por favor, eso no está en el guión. Pero ahí está el resultado, es decir, una persona que ha pagado la cuota de la matrícula tanto nacional como internacional. Y mucha gente en este país, y aprovecho porque este es un programa, dice Sofía, y así es educativo. Muchos nos avanzamos porque es que siempre andamos pensando cuánto tú me vas a pagar antes de tú formarte. Sí. Y yo he aprendido, y lo he hecho toda la vida, el mejor trabajo pagado es aquel cuando tú estás en formación que te dan la oportunidad, aunque tú no recibes un centavo. Así es. Y esa es la mejor oportunidad. Entonces, sí, vamos a recordar nuestros números. Estamos en el 809-540-165 hablando con Sonia, con la señora Melba. Y vamos a hablar también con Jonathan, quien es también intérprete. Y ya se ha formado también en lo que es esa... Porque eso es vocación, ¿verdad? Antes que nada, vocación. En el caso tuyo, Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien. Gracias por la invitación y verles nuevamente y a Sofía de lejos, pero al menos la escuchamos. Sí. Cuéntame, Jonathan, tu papel de intérprete, ¿qué te motivó? Y sobre todo, ¿cuál es el llamado para que existan más intérpretes? Porque el hecho no es que la persona con la condición pueda llegar a la universidad, con la condición de sordo pueda llegar a la universidad, sino poder avanzar en su profesión y poder también tener un trabajo digno. Exacto. En mi caso también, como se llama Sonia, viene de corazón. Es decir, iniciamos, yo tengo un familiar, tengo un primo que es una persona sorda, ¿verdad? Comunicación con la comunidad, pero de inicio, como empieza la mayoría en el país, la universidad interna del país ha sido las mismas grupos religiosos. Bueno, luego de eso ya vienen preparaciones internacionales, talleres y cursos y demás, por medio de una asociación mundial de intérpretes que hay desde Estados Unidos y otras asociaciones. Entonces de ahí se van preparando unos cuantos más intérpretes a nivel del país. Pero en tema de cantidad y servicio, siempre decimos que nos falta mucho. Bueno, hablamos la vez pasada de la parte universitaria y los temas de salud, por el tema de que, diríamos, en un mes como este, queremos, ¿verdad?, que la comunidad sorda igual mencione lo que tiene, lo que necesita. Lo que necesita. Pero ya la comunidad conociendo que si los tengo necesito intérpretes, entonces necesito preparar más y tener más disponibles. Solo que si para darle estudios necesito la interpretación, en el área de empleo necesito que el personal conozca lengua de señas y que haya un intérprete también, y que esa información llegue a todos, necesita que haya un intérprete para que ellos se beneficien de la información de Sonia, de Melvin y de nosotros hoy día. Pero todo eso lleva una cadena. Es decir, preparar un grupo de personas y mañana decir, ok, tengo una carrera para un grupo de 50 intérpretes que van a estudiar 4 años. Mañana le voy a asegurar trabajo a esos 50 o cómo lo voy a hacer. Es Ahora decir, perdón que te interrumpa. ¿Ser intérprete dura 4 años? No, bueno, hay países que tienen diversas carreras. En Latinoamérica hay muchos países que han certificado intérpretes de forma empírica. Pero hay muchos otros intérpretes que lo hacen por medio de carrera. Recientemente hablaba con unos colegas de Colombia y me decían eso, unos amigos de la comunidad, y me decían, muchos de los intérpretes que salen de 4 años o 3, entonces no están siendo intérpretes. Porque la comunidad es quien al final los evalúa. Era lo que decía Sonia ahorita, que es una cuestión de preparación. Es que una cosa, o sea, no es una cosa o la otra. Está la experiencia, pero está la formación. La formación. Porque es que la interpretación, o sea, el intérprete es un profesional. Y es un profesional, está hablando de una profesión. Y una profesión es formación. Entonces, y después de ahí, que tú te formas, y la formación la da una institución superior, ya lo otro son capacitaciones que tú te mantienes orientado y conoces los mínimos, las reglas mínimas, pero eso es importante. Exacto. Y tenemos eso, pero debemos llegar, porque incluso, y voy a decir algo, el tema de las interpretaciones en países como nosotros, que no está resuelto en ningún sentido. No está resuelto. Eso yo le iba a preguntar. No está resuelto, porque incluso la interpretación, y esto es bueno que quede claro, son áreas especializadas. O sea, tú como intérprete, tú no puedes estar en la justicia, puedes estar en la parte médica. O sea,
tú resuelves algunas cosas mientras tanto, pero las interpretaciones son áreas especializadas. O sea, tú debes ser intérprete, por ejemplo, en el Poder Judicial, en el salud ámbito, pública, en el ámbito ámbitos judicial, específicos. pero tú te tienes que formar en el ámbito judicial. El intérprete no es un mágico, ni es una persona que eso no es verdad. No, ¿Por ok. qué? Para yo ser intérprete judicial, yo soy intérprete judicial del poder de la Suprema Corte, pero para eso yo he tenido que formarme en el ámbito judicial. Esa formación que ayer hablamos, una licenciatura de Derecho o No, cosas básicas. en el ámbito judicial en sentido general. Sentido general. Ya uno Lo espera técnico, ir- el básico, Sí. el tecnicismo. El tecnicismo, para empezar. Exacto. Y nosotros tenemos intérpretes que empezaron ya esa parte en el ámbito judicial. En el ámbito judicial ya tenemos. Y estamos trabajando en áreas poco a poco. Si nosotros tuviéramos un poquito más de respuesta o respuesta rápida del Estado, ya nosotros estuviéramos bien avanzados, porque sabemos lo que tenemos que hacer. Esa iba a ser mi pregunta. Es cómo se dilatan las cosas fundamentales e importantes en este país. Y uno como que a veces, pero eso es una lucha y para eso estamos hablando desde que empezamos, para que eso se... Porque igual también tenemos una necesidad de intérpretes educativos, pero intérprete educativo tú no me puedes salir de allí y venir a pararte aquí, ni en el ámbito educativo preuniversitario, pero menos en el ámbito superior. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos cubriendo, estamos metidos en todas las áreas, pero ¿estamos preparados? No lo estamos. Y existe una escuela No lo de estamos, intérprete. estamos afectando a la comunidad sorda porque se está dando como hecho y por aquí y por allí, pero no estamos capacitados. Entonces tú me dices, bueno, pero vamos haciendo y mientras tanto, pero en eso, ese discurso, por ejemplo, en mi caso, ya para mí es como un poquito hasta peligroso, digamos, porque cuando tú comienzas unos procesos está bien, pero si tú sigues siempre justificando, siempre se va a quedar justificando y la sociedad y el Estado va a ir porque sobre todo para el Estado es mucho más fácil. Se vaya acostumbrando. Se vaya acostumbrando. No, pero para que no haya nada. Exacto. Y para que no haya nada. Entonces, no se van a crear las nosotros políticas públicas. Exacto. Yo me salí como que de ese discurso. Eso lo hicimos y ya por un tiempo. una pregunta, ¿hay en alguna escuela, una institución, algo para formar intérpretes? O sea, aquellas personas que nos estén escuchando que quisieran formar parte de la comunidad sorda, ¿dónde pueden educarse? ¿Existe? Ahora mismo hay varios institutos. Bueno, nosotros tenemos una institución que no está tomando tiempo porque estamos tratando de que sea un instituto de formación. Okay. Pero para formar hay que estar formado. Lo que nos tiene. Sí. Entonces, eso es un poquito, por eso es más el proceso. Exacto. Y yo digo que tal vez quizás es lo que hagamos ya como último, pero tiene que quedar algo donde todo porque lo que estamos haciendo tenemos del 89 para acá son más de 35, son como 35. ¿Cuántos intérpretes existen actualmente? ¿Algunas estadísticas hay sobre algunos cantidad de intérpretes que existan a nivel por lo menos del distrito o a nivel nacional? Es bien complejo, exacto. Por el tema de las evaluaciones y los niveles es más complejo decir cuántos. Exacto, y el problema es que hablar de decir de intérprete, nosotros no estamos categorizando intérprete a una persona que, ¿cómo te digo? Que tal vez maneja el básico y es una persona que va aquí y va allí con una persona. Entonces tú dices que ese es un intérprete. Entonces, como nosotros todavía no tenemos unas evaluaciones ni unas categorizaciones, que es donde nosotros pretendemos llegar en la formación, categorizar y evaluar un poco experiencia con formación, pero aquí en República Dominicana, la formación tiene que partir de aquí de República Dominicana, porque la formación tiene que responder a las necesidades de aquí, a las partes legales de aquí, y más que nada a la lengua de señas de acá, que no la tenemos. Entonces tenemos que comenzar, antes de hablar de todo esto, nosotros estamos trabajando en resolver problemas que ya otros países que están hablando de certificación y que la tienen. Pero no es porque ellos están por donde nosotros estamos, es porque ellos han dado una serie de pasos que son necesarios primero, porque ¿cómo nos ponemos a hablar de formación? ¿Qué formación es la que tú me vas a dar si no tenemos una lengua? ¿Cuál lengua? Cualquiera. Ahora mismo nosotros nos ponemos a hablar ahí, ella se para de ahí. Si yo me siento, comienzo a hablar una cosa diferente a lo que ella está diciendo sobre el mismo tema, y si él se sienta probablemente, y uno lo ve. Es más, ellos dos,
que verdad que tienen cierta, es posible que la misma seña no la hablen, digan para la misma cosa, y uno lo ha visto, no lo ve. O sea, que abrevien como decir uno en el lenguaje normal, ellos pudiesen abreviar, yo no me doy cuenta porque yo no ni sé lo que ellos están hablando. Abreviar no, incluso utilizar un concepto, concepto diferente para la misma palabra que no debería ser. No debería de ser. Entonces, eso hay que resolverlo. Entonces, es vital la lengua de señas, o sea, la ley de lengua de señas, que se promulgue la misma, Jonathan, de tu experiencia. Que se reconozca. Hay países que lo han logrado. El punto es el detalle de que son dominicanos que están con nosotros, ¿verdad? Solo que hablan un idioma diferente al nuestro. Y en muchos detalles puede ayudar que esté ya el reconocimiento de la misma y que en su momento se estandarice. Algo que decía Sonia con el tema de los conceptos, eso, cómo expresar una palabra. Hay diferentes formas de decirlo, pero hay palabras específicas que ya con un estándar todos la van a conocer de esa manera. Creo que Sonia hablaba ahorita, la semana pasada hablaba de eso. Sonia hablaba ahorita de que ella era romana. Y ella puede decir una seña diferente en la romana que en el Cibao. Eso puede dar eso. Puede pasar. Bueno, pero tenemos que establecer diferencias. Entre que cada quien hable una lengua de señas diferente a que existan regionalismos. Los regionalismos son propios de las lenguas. Exacto. Eso es natural y eso no puede cambiar. Pero no estamos hablando de los regionalismos. Hay que separar. Las lenguas tienen regionalismo. Por ejemplo, nosotros sabemos como Santiago tiene una serie de vocabulario que son regionalismos muy propios de... La paila y el caldero. La paila. Exacto. Eso. Y si te vas al sur también te van a hablar de una serie. Es más, miren, yo les voy a contar en menos de un minuto, una experiencia que fue lo que me hizo ponerme y vivir lo que viven, por ejemplo, una persona sola. Lo primero es hablar todo en inglés, todo el mundo en inglés, todo en inglés, y que uno tenga que, ¿qué dice? Ahí me tocó tener nosotros los que estábamos, porque éramos países de Centroamérica, unos cuantos países formándonos como intérpretes, con unos intérpretes. Y entonces cuando estaban hablando y el intérprete no hablaba, yo quiero saber lo que están diciendo. Sí, exacto. Eso te genera ansiedad. Cuando yo veo a los sordos, ¿pero qué dijo? Yo veo que la gente está riendo. Cuando yo veo a los sordos ahora, yo digo, yo entiendo. Y lo otro es cuando nosotros estábamos como países, nos tocaba hacer unas actividades como embajadores, porque teníamos que hacer como país, cada país tenía que hacer una representación, eran unos embajadores con comida y hacer actividades. Cuando nosotros teníamos que hacer unas actividades culturales, era interesante, porque en las actividades culturales todo el mundo tenía que presentar su traje típico, comida típica y todo. Y recuerdo que una vez estábamos preparando una presentación y la chica de Panamá me dice, o nos pregunta a las demás, que si nosotros teníamos un peticote. ¿Eso es? Yo no sé, a mí me vino como un animal a la cabeza, una cosa, y yo, pero un peticote. Y dice, ¿y ustedes no usan peticote las mujeres? Y digo, pero es que yo no sé de qué tú me estás hablando. ¿Qué es lo que es un peticote? Y se comienza a reír. Oye, ellas no usan peticote. Y digo, no, bueno, pero yo no entiendo lo que tú me estás diciendo, descríbeme. ¿Sabes lo que era un peticote? Un refajo. Ok. Un refajo. Y cuando ella busca, no, lo que se usa aquí debajo, las mujeres y la tela, eso se llama refajo. En mi país se llama refajo. Miren, nosotros nos reímos, terminamos y nos graduamos, y todavía cuando nos mantenemos en contacto, nos reímos. O sea, ¿sí me entiende? Hablamos español, pero hay unas diferencias y así mismo. Entonces eso pasa en las lenguas, pero eso es diferente a no tener una lengua establecida donde cada quien habla una lengua diferente. Entonces con la ley eso se puede regularizar. De hecho, la ley, el reconocimiento de la lengua de señas, es la lengua de señas. Luego de nosotros que se tenga aprobado, que de hecho, le voy a contar algo. Yo lo converso mucho con la comunidad sorda. Nosotros deberíamos primero tener la lengua de señas dominicana establecida, vamos a decir 60%, porque no es perfección, un 50% encaminada. Esta es nuestra lengua de señas, estas son nuestras orígenes, nuestras señas dominicanas, nuestras, autóctonas. Pero el diccionario que te elaboraron, ¿hasta dónde está eso más o menos? ¿Qué porcentaje cubre? Porque te hablaba la semana pasada el que diccionario de signo de dominicano, más o menos. ¿Qué porcentaje tiene más o menos? Sabes que aquí en el país la lengua de señas nace desde el origen, viene de Estados Unidos. Entonces hay porcentaje de señas nuestras propias y están las que usa la comunidad. El diccionario se creó como un diccionario de uso. Entonces en ocasión yo puedo ver una palabra con 2 señas usada en la comunidad. Es decir, quizás usamos una seña que usan en Estados Unidos como agua y hay otra que se usa dominicana.
De la con misma agua con 2 cimos. Exacto. Entonces lo que se recolectó es qué es lo que usa, como no hay algo recogido, qué es lo que está usando la comunidad ahora mismo. Entonces se hace una investigación que lo conocemos cuantitativo, según cantidad, según la comunidad, lo que más ustedes usan. Y en ocasiones, que también pasa con la comunidad, yo uso más esta, uso más aquella. O sea, donde como me sienta más cómodo. Exacto, pero cuando se te hace una grabación, cuando se ve lo que entendemos, ¿verdad? Lo que realmente usa la comunidad, esa es la seña que se pone como cantidad para la comunidad sorda aquí en el país. Y nos vemos diferentes señas en el diccionario como la propia de la comunidad, pero sigue siendo un diccionario de uso, lo que la comunidad realmente usa en el país. Lo bueno es que la conocen ambas, yo quiero pero sigue siendo de en uso. eso. Lo que sucede es que esa situación ocurrió en otros países también, como los que ya tienen su propia lengua de señas. Pero ¿qué pasa con esos países que ya tienen su propia lengua de señas? Que pusieron un alto a la lengua de señas americana, porque nosotros fuimos influenciados y comienzan a recoger. No es que nacemos. La lengua de señas dominicana están aquí, están por ahí, están ahí. O sea, lo que se debe entonces hacer es como esa recogida, como ese lo que se supone que se pensaba que se iba a hacer en este proceso. Exacto. El llamado, no ¿cuál hay es? un diccionario de lengua de señas implica que tú pongas de concepto, que ponga las diferentes variantes. Eso es lo que es un diccionario. Yo entiendo que aquí hubo una recogida de palabras que están en uso y punto. Pero no un diccionario, porque un diccionario tiene otros procedimientos per se. Y porque el tema es porque se llama Diccionario de Lengua de Señas Dominicana y esas no son señas dominicanas. Si tú me dices, el título. Ahora, esa lengua de señas que se recogió es la que tú puedes ver que todavía algunas personas te pueden usar guares, pero que habemos muchas personas que hace mucho tiempo y de la comunidad sorda y en las escuelas que tú vas a ver que están usando porque están cambiando. Entonces, o sea, lo dominicanizaron, digamos. Exacto, se dominicanizó. Ahora, si existen, porque incluso yo que vengo de la misma comunidad sorda, de provincia en provincia, recogiendo el país entero, ellos tienen su lengua. Lo que pasa es lo que tú acabas de decir, Marisa, que es lo importante, que eso es lo que ha hecho Colombia y han hecho otros. Ok, esto es lo que nos influyó porque era lo del momento, lo que se impuso, porque era países tercermundistas como nosotros, pues todo el mundo se acogió, y más que nosotros somos influenciados por los americanos. Todos los misioneros, todos nosotros venimos de un curso de lengua de señas americana porque eso fue lo que trajeron los americanos y comenzó a fluir. Ahora nadie se ha dedicado a recoger las señas autóctonas. Aquí tenemos nuestra seña dominicana. Lo que hay es que en un proceso de investigación y levantamiento de esa seña es lo que va a dar como consecuencia la creación de un diccionario dominicano. Por eso real, entonces. Quiero volver a Melba, por favor. Okay. Melba nos dijo que estamos en la parte internacional. Un reconocimiento que estuvo por Europa en un recorrido, donde ella dice que, por ejemplo, hay protección para las personas ciegas, sordas y con discapacidad en sentido general. Yo conozco, por ejemplo, hablaba la semana pasada del caso de mi cuñado, que aquí era marginado en la parte laboral y en España ha sido asimilado y le va muy bien en España trabajando normalmente. Entonces, eso queremos que ella nos haga un recuento, como lo estaba diciendo, fuera de cámara, como dicen en el lenguaje de la televisión. Fuera de cámara. Sí, entonces, doña Melba, gracias. Sí, el recorrido que tuve de su experiencia cuando estaba por Bruselas, que usted solo estaba comentando fuera del aire. Sí. Bien. El micrófono te gracias. Bueno, muy buena experiencia. Siempre que viajamos a otros países y nos reunimos con líderes con sordoceguera, pues compartimos los avances que ellos logran en sus países. Pues sí, recientemente estuvimos en Bruselas, pues la Federación Mundial celebró su asamblea en el mes de octubre. Eso fue en África, en Kenia, y estuvimos compartiendo sobre
el proyecto SHAPE, que es un proyecto que trae a, ¿cómo se dice? Muestra la condición en que se encuentran las personas sordociegas a nivel mundial. Recientemente estuvimos en Bruselas, que estuvo presentándose ese proyecto ante el Parlamento Europeo. En el mes de noviembre se estuvo presentando en Ginebra. Y una de las cosas que nos compartieron es que ellos tienen en Europa la tarjeta del certificado de discapacidad, una tarjeta de discapacidad que le permite a ellos tener acceso y facilidades a los servicios. Recientemente hicieron una tarjeta que está para aprobación de que no solamente dentro de un país europeo, sino que pueden a nivel de otros países de Europa tener la misma garantía. Quiere decir que si yo vivo en Bélgica y tengo una tarjeta de discapacidad que me facilita los servicios, pero yo quiero ir a España a estudiar a una universidad, la tarjeta europea me permite accesar a eso. Está para aprobación, pero muy importante. Está avanzado. Ya casi finalizando, señora Melba, ¿cuál es su petición o su mensaje al Estado, digamos, para que tomen en cuenta las personas con su condición, sobre todo ahora con la modificación que se le piensa hacer a la ley 513? Porque la condición de sordo ya es una condición per se, pero tener la condición sordo-ciego multiplica, ¿verdad?, el estado de dignidad de la persona. ¿Qué tú le pides al Estado? Muy importante. Primero, le diría que se acerquen a las asociaciones para que puedan de cerca poder mirar un poco el panorama, la realidad que existe de la cantidad de personas con sordoceguera que hay a nivel nacional. Para así pueden palpar un poco la condición en que se encuentran. En segundo lugar, el Estado debe de trabajar para el reconocimiento de la sordoceguera como una discapacidad única y diferente, porque así entonces se podrán establecer políticas públicas en favor de ese sector de la población. Asimismo, la formación de los profesionales, se escuchaba aquí, de los intérpretes que se están formando, pero no se forman guías intérpretes. Entonces no se va a poder hacer una inclusión real, porque no existen guías intérpretes en las escuelas, en los centros de salud, etcétera. Y también el reconocimiento de los sistemas que utilizamos las personas sordociegas para comunicarnos. En mi caso, ustedes han estado viendo, utilizo el sistema de la voz amplificada. Pero existen otros que Sonia puede mencionar algunos, pues es muy importante esa parte, reconocer en primer lugar, porque luego lo demás, entonces se va a comenzar a establecer. Bueno, estamos terminando el programa. Permíteme preguntarle a Melba, que es una mujer muy inteligente. ¿Qué grado académico ella tiene? ¿Cómo pudo desarrollarse con esas condiciones especiales de sordo-ciega? Sí, o sea, ¿cómo lo ha logrado? Esa capacidad que se ve en la interpretación. Realmente, soy estudiante universitario. No llegué finalicé la carrera de contabilidad, pero no pude llegar a graduarme porque ahí fue que presenté el problema de la sordoceguera. Y luego voy a compartir esta parte. Fui a una universidad para estudiar psicología con una compañera y déjenme decirle que la discriminación es algo que está al día en todo lugar, porque por el desconocimiento, y en la universidad aún tenía profesores que entendían que una persona con sordoceguera no podía ser psicólogo porque era necesario utilizar la vista. Sin embargo, conozco muchos doctores en psicología fuera del país que son sordociegos.
O sea que a nosotros nos falta mucho por hacer todavía. No pude avanzar en ese sentido porque todavía falta mucha conciencia, pero sí no he tenido títulos, pero he logrado estudiar parte de lo que es psicología y contabilidad. De manera autónoma. Muchas gracias. Y en materia de sordoceguera me he ido formando a través de capacitaciones, talleres internacionales y nacionales. Gracias. En un segundo, Jonathan, ¿qué nos falta? Nos falta cumplir ese parrafito de la ley que nos invita a ser más accesible en comunicación. Es decir, la información debe llegar, más educación para la comunidad sorda y que la información llegue a todos al final. Es lo que queremos. Más preparación y la misma comunidad entienda cómo trabajar con los intérpretes, pero que la comunicación llegue a todos, como responsabilidad de quien la emite. Jonathan, ¿dónde te conseguimos a ti? Tu teléfono, tus redes sociales, para que las personas que necesitan un intérprete digan, pero Jonathan está por ahí. Bueno, estamos trabajando en redes, Instagram, Jonathan Javier B. Larga. Jonathan sin H. Okay. Algo ahí diferente. También en redes como Access Team RD. Es una agencia de comunicaciones, también comunicación digital y accesible. No solo trabajamos interpretación, sino la ayuda en audiovisuales, pero ahí estamos disponibles igual para todos. Sonia, brevemente, ¿qué nos falta? En breve, que yo hablo mucho. Sí, no, breve, que ya el máster me tiene todas las señas del mundo. Bueno, yo creo que hemos avanzado. Yo lo voy a decir inverso. Creo que hemos avanzado en algunas cosas, pero yo creo que falta demasiado por hacer, en realidad. Y quiero ser coherente con lo que decía ahorita. Hay algunos pasos que se han dado, pero están todavía como que muy en los inicios. Miren lo que decía Merve, es increíble que todavía una condición que tenemos mucha no esté todavía ni siquiera contemplada per se en una ley que se supone que es la ley que es la rectora en cuanto a los derechos de las personas del Estado. Entonces por ahí, con relación a nosotros a los profesionales de la interpretación, entiendo que tenemos que formarnos. Tenemos que formarnos. Está muy bien lo que estamos haciendo, pero tenemos que formarnos. Hay que formarse. Señores, le invitamos formalmente a que nos vuelvan a visitar. Una hora no nos dio tiempo para hablar sobre los derechos de las personas con discapacidad en la comunidad. Sí, eso es sorda ceguera en este caso. Que se habla menos porque se conoce menos. Fíjate que ni siquiera está en la ley. Así que doña Melba, Sonia, Jonathan, gracias del alma. Karen, gracias del alma. Señores, Máster, gracias de verdad. Hasta el próximo sábado, Dios mediante. Muchas gracias para todos y todas. Feliz noche y semana de éxito. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Somos dominicanos cuando compartimos lo que tenemos con los demás.